Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a un capítulo más y muy contentos de estar con unos queridos amigos, pero en esta ocasión no va a salir en cámara. Arthur, va a salir María Luisa, que es un enorme gusto tenerla, ya que para ahondar un poco más lo que estamos haciendo en estas charlas, y como saben, como estudiante de semiología, hay una esfera para nosotros muy importante que es la vocación. Y el otro día platicaba incluso con mi esposa, y no porque estés aquí, estábamos hablando de esta vocación que es la enfermería, ser enfermera. Para ser enfermera se requiere de una enorme vocación. Eh, Revisando y checando este asunto, que tiene que ver con la enfermería, con el trabajo que ustedes hacen, de verdad que se requiere dos huevos o varios para tenerlo, porque además hay que tener una enorme empatía hacia las personas, una verdadera vocación de servicio. Y cuando estaba buscando, pues dije, María Luisa, cuando vemos con quién hacer estas charlas, estas entrevistas, eh, inmediatamente pensé en ti. Y aparte del afecto y del cariño que les tenemos a ambos, dije, pues María Luisa. Porque además quiero enfatizar que pues tienes dos profesiones, como odontóloga, médico, bueno, cirujano, dentista, y como enfermería. Pero a mí la que me interesaba era esta. Entonces hoy vamos a tener esta charla referente a lo que es esta gran vocación. Porque, bueno, ya ahorita iremos ahondando más, pero el gran impacto que tiene, sí, muchas veces hablamos de los médicos, pero yo la verdad tengo una enorme admiración y además una gran gratitud por mi historia de vida con las enfermeros, para que no se me sientan. María Luisa, es un honor tenerte aquí, por favor te presentas para que te puedan conocer. Ok. Bueno, pues mi nombre es María Luisa Orduña Linares. Como bien lo dijiste, soy enfermera, soy enfermera general. Eh, Debido bueno, a que hice otra carrera, pues ya no hice alguna especialidad ni nada, ¿no? Pero yo creo que en general la profesión de enfermería, pues, está abocada a la atención, ¿no? Cualquiera que sea, ¿no? Cualquiera que sea la especialidad o los cursos que se llegan a hacer, pues es la atención, ¿no? Entonces, pues encantada de estar aquí, la verdad. Sí estoy un poco así como nerviosa y me decía Arturo, ¿no? O sea, ¿y por qué aceptaste, no? Y le digo, pues porque yo creo que lo que decía Andrea en su charla también, ¿no? Como un poquito de quitarme el miedo, ¿no? El miedo de hablar en público, de frente a más personas, eso. Y aparte que sepan lo que hay a lo mejor detrás de nuestra profesión, de nuestra vida, porque finalmente sí nos conocen como, ay, bueno, eres enfermera, ¿no? Pero ¿qué hubo atrás, no? ¿Qué te motivó? ¿O qué te hizo tomar la decisión de hacer esa profesión, ¿no? De estudiar eso. Bueno. Bien, mira, yo hay dos profesiones, no sé si llamarle profesión, pero para mí hay dos cosas por las que siento una gran admiración. Y lo digo muy en serio, y no porque estés aquí. Una es la enfermería y la otra la vocación de madre. O sea, son dos cosas que para mí van como... Tienes que tener una gran vocación de servicio y son de esas cosas que de pronto, te digo, por la cercanía que yo tuve con estas situaciones de familia, que no alcanzamos a dimensionar el impacto que tienen ustedes en la recuperación, en la atención de nuestros pacientes. Y cuando digo a nuestros pacientes me estoy refiriendo a nuestros familiares, a las personas que nos rodean. Y es lo que me lleva a esta pregunta: ¿qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue aquello que te empujó? ¿Dónde sentiste ese llamado interno de elegir esta profesión? Porque seguramente no es, ay, como que quiero ser enfermo. No, no, o sea, hay que tener pues una gran motivación, un gran llamado de vocación de servicio hacia los demás. Y por eso
cuando estamos haciendo estas charlas es que los puedan escuchar, que puedan conocer a personas de la vida diaria, como todos los que han estado aquí, que yo he sido un privilegiado y por eso qué gusto que estés aquí. De verdad, yo quiero ser muy enfático en eso, pero para no desviarme más, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que te llevó a escoger la enfermería? Bueno, pues yo creo que desde que yo era niña siempre quise ser doctora. O sea, eso es un hecho así como de este ser doctora y sí me daba miedo, sí me daba miedo eso de a lo mejor de las inyecciones, la sangre y todo. Sin embargo, sí había como ese como sueño de decir quiero ser doctora, ¿no? Pero bueno, yo vengo de una familia de muchos hermanos, o sea, mi familia es grande, somos 9 hermanos y bueno, conmigo somos 9, ¿no? Pero entonces soy de las mayores y entonces siempre hubo como esa espinita de ser doctora. Pero cuando ya estoy en la secundaria, así como que mi mente decía, sí quiero estudiar medicina, ¿no? En ese caso. Ujú. Decía, sí quiero estudiar medicina y yo creo que otra de las razones era que mi papá siempre, como que me motivaba a así ser médico, ¿no? O sea, pero bueno, ya cuando estaba en la secundaria, como soy de las mayores, soy la tercera de una familia de 9 hermanos, entonces, como que estaba esa parte de, voy a estudiar medicina, cuántos años, y a mí lo que me interesa ahorita es ganar dinero, la verdad, o sea, así como de, tener dinero para apoyar a mis papás, ¿no? Que somos muchos y todo. Entonces, así como que empecé a pensar, ¿no? Yo dije, no, es que medicina es irme a hacer la preparatoria y después 4 o 6 años, no sé, de medicina y todo. Entonces, la verdad es mucho tiempo. Entonces, ahí ya como que dije, bueno, algo que se le relacione, ¿no? Entonces dije, enfermería. Y en ese momento yo tengo una prima que estaba estudiando enfermería y pues ya la contacté y le dije en dónde estás estudiando y todo. Y como en ese tiempo era una carrera técnica, sí, Sí, técnica, sí. entonces saliendo de la secundaria, pues era cursar los 3 años de enfermería y salíamos como enfermeras generales y posteriormente un año de servicio y ya podíamos trabajar, ¿no? Ahora ya se convirtió en una carrera licenciatura, Licenciatura. en donde exigen la preparatoria y después ya la carrera como tal, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que ese fue el motivo, ¿no? Ese fue el motivo por el que estudié enfermería. Ya después le empecé a agarrar como el cariño, el amor. Y de verdad yo ahora, a pesar de que hay muchas carreras que a lo mejor de repente me llaman la atención, pero yo no me veo haciendo otra cosa, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí. O sea, como quien dice entre comillas, por accidente, ¿no? O sea, ajá. y esto es válido, ¿no? O sea, que muchas veces, entre comillas, por accidente, conectamos con nuestra verdadera vocación. Uh-huh. Hace rato mencionabas, podré aguantar la sangre, las inyecciones, pero yo creo que es lo menos que ven, que se te zurran o sea, Ajá. tantas cosas que hacen los enfermeros, las enfermeras que a veces las inyecciones y la sangre es lo de menos. O sea, todo eso que ustedes ven en el día a día, los retos, son eh, estos desafíos que te encuentras día con día. Y esto que tiene que ver como enfermera, ¿cuáles son los mayores desafíos que te encuentras al ejercer tu profesión, al ejercer tu vocación en la vida diaria? ¿Qué es lo que más te presenta estos retos? Uh-huh. Pues yo creo que las relaciones en cuestión de poder y la tolerancia, yo creo que esa parte es la, No es podría ser la, enfermera. ajá, sí es la tolerancia porque nos encontramos con pacientes que a veces también, igual y tengo compañeros, ¿no? Que de repente se expresan y yo digo, híjole, pues sí, llega un momento en el que uno lo piensa, ¿no? Preferimos a veces atender a pacientes así como eh,
inconscientes, ¿no? Que dicen, no me va a dar lata, yo sé todo lo que le tengo que hacer, cambiarlo, aspirarlo, darle su alimentación, o sea, todo, pero ya no me va a dar esa lata, ¿no? De que se esté moviendo, o los que están totalmente sedados, ¿no? A veces sí decimos, ay, no, yo prefiero atender a un paciente de esos, o hasta 2, a tener que atender a 5 que me están hablando, que me están gritando, que me están exigiendo, tráeme esto, cuando a veces a lo mejor estamos ocupados con otro paciente y a fuerza quieren hasta el cómodo, ¿no? O que vayas a revisarles algo, ¿no? Entonces yo creo que es esa parte de la tolerancia, de ser tolerante. Que es, ¿cómo vas desarrollando o cómo has encontrado para desarrollar esas habilidades? Porque dices, ok, yo creo que una de las mayores cosas que podemos ofrecerle a cualquier persona es ser paciente, ser tolerante, ¿no? Se dice fácil, pero es un desafío muy cabrón, ¿no? O sea, de dientes hacia afuera, muy sencillo, pero ¿has hecho algo en específico para desarrollar eso? Porque hay a lo mejor quienes los traen, hay a lo mejor quienes efectivamente lo tienen que desarrollar. ¿Cuáles son esas habilidades que si viéramos a María Luisa del pasado, a María Luisa la de ahora, cuáles habilidades son como las que tú has desarrollado para ejercer tu vocación? Uh-huh. Yo creo que nuestro carácter, bueno, por ejemplo, mi carácter es hasta cierto punto fuerte, porque sí, o sea, yo recuerdo que cuando entré a trabajar, o sea, con todos, pacientes, compañeros y todo, yo nunca decía nada, nada, así como de, bueno, pues te llaman la atención, ok, te quedas callado, no contestas, no nada, ¿no? Con los pacientes lo mismo, te da como ese miedo de decir, ay, bueno, si me está gritando, pues mejor me quedo callado, ¿no? Está en todo su derecho, ¿no? Ajá, exacto, pero a través yo creo que es a través de nuestro crecimiento, ¿no? Crecimiento en general, tanto físico como la experiencia que vamos adquiriendo incluso al hacer actividades, ¿no? Por ejemplo, al preparar medicamentos, todo lo que nos toca hacer, a través de eso uno se va volviendo, yo creo que hasta cierto punto como más asertivo, no sé, poner límites. Sí, exacto, poner límites, más no poder contestar, ¿no? O sea, tener esa que contestarle a la persona, pero sin ser a lo mejor tan grosero. No, pues están en tu derecho también de poner esos límites, de que no se extralimiten, valga la redundancia, porque mira qué bonito es escuchar esto, y lo digo en serio porque damos por hecho que como pacientes o como usuarios, este derecho es, tráeme esto, te mando a esto, me convierto que soy tu obligación y me tienes, y de pacientes no tenemos absolutamente nada, ¿no? O sea, la tolerancia debe de ser de ustedes, pero no de nosotros, ¿no? Ustedes tienen que entendernos, tienen que comprendernos, pero como pacientes no, o los familiares, ¿no? Esto es muy interesante porque no somos conscientes, solamente exigimos, solamente pedimos, y qué bueno es escuchar a alguien del otro lado. Uh-huh. Perdón, pero te interrumpí, continúa con... Entonces yo creo que es eso, vamos adquiriendo como esas habilidades, ¿no? El mismo trabajo, el exceso, a veces todo nos va llevando a eso, ¿no? A que podamos contestar de una manera sin a lo mejor ofender, más bien, sin ofender, pero también como bien lo dices, o sea, marcando nuestros límites, ¿no? Y aparte, yo creo que otra de las cosas que, por ejemplo, yo tengo es que yo no me relaciono tanto con los pacientes. A lo mejor me refiero a que no soy tan sociable, digámoslo así, no rebaso como ese límite, ¿no? Con los pacientes porque donde yo trabajo tenemos pacientes de todo, desde no sé, un convicto que llegan de los reclusorios y que nosotros los tenemos que atender. Entonces, yo creo que sí tenemos que marcar como un límite
en donde no permitirle ciertas cosas, ¿no? Para evitar otras más, ¿no? Entonces, sí, esa parte es, por lo menos a mí me ha ayudado, porque sí tengo compañeros que por ejemplo son como muy sociables, ¿no? Y así como que se llevan con los... Casi beso en la frente, ¿no? Ajá, sí. Entonces creo que como profesionales ahí debemos de demostrar que realmente pues nos ha costado esa parte de estudiar y no rebasar eso, ¿no? Porque entonces los pacientes se vuelven a veces groseros, se hablan con groserías o algo así, ¿no? Entonces, pues, eso yo lo he ido aprendiendo a través de mi práctica. De tu experiencia. Mencionabas que llegan personas de reclusorios y que tienen pacientes de todo, ¿no? Me imagino niños, ancianos, de todas las edades. Pero, ¿cómo hacerle para manejar toda esta carga emocional? Porque sí es muy interesante cómo manejar esta carga emocional en situaciones difíciles. Porque estamos en el día a día. Y personas como ustedes que ejercen esta profesión, al ratito tienen un paciente y al rato ya no está. Y digo cuando no está porque ya colgó los tenis, o una situación de un niño, o cuando escuchan ciertas situaciones por la que llegó el paciente, intentos de desvivirse. Tengo que acomodar estas palabras, ¿verdad, Pablo? Hay palabras que no se pueden decir. O cómo hacerle, ¿no? Una situación de un accidente, cómo manejar esa carga emocional, porque hablamos de lo que ustedes hacen, cómo atienden, ahorita lo que hemos estado mencionando, cómo atienden, qué es lo que hacen hasta cierto punto, pero esa carga emocional, ¿cómo la manejan? Pues yo creo que ahí aparece esa parte de donde tú dices nuestra vocación, ¿no? Porque definitivamente yo creo que a todos al principio algo nuevo sí nos duele, ¿no? Por ejemplo, el no haber visto una muerte, por ejemplo, así tan de cerca y verla, al principio sí duele, pero ya después se va haciendo como no que, bueno, yo digo que no es que te vuelvas Insensible, ¿no? insensible, ajá, sino sí lo sientes, pero ya como que tu mente está preparada para decir, bueno, pues es tu trabajo, ¿no? Y lo que sigue. Entonces, eso por un lado, y por otro, yo creo que sí ayuda un poco como no sé, el leer, a lo mejor algunos libros con respecto a, pues hay cursos, ¿no? De tanatología y todo eso yo creo que nos ayuda de alguna manera. Yo por ejemplo digo, pues a mí me ha ayudado, yo creo que las meditaciones que practico, que he llegado a tomar cursos de eso. Ahora el yoga, ¿no? Por ejemplo, también es una parte como de que te ayuda pues a llevar todo eso más llevadero, ¿no? Sí, porque lo vamos registrando en nuestro cuerpo, o sea, nuestras emociones se van reflejando en nuestro cuerpo con lo que vamos viviendo día a día. Y siempre estamos como con la idea de, no sé si de pronto no lo tenemos claro. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero no estamos conscientes de ellos. Y yo creo que algo interesante que les pasa a ustedes es cómo se están relacionando todos los días con la muerte. Es cómo aprender a vivir en ese desapego. Claro, una cosa es a lo mejor un perfecto desconocido y a lo mejor nuestros seres queridos. Sí puede haber esa, porque es innegable, ¿no? Hay una carga emocional. Pero bien o mal, estás viviendo constantemente con la muerte. Es decir, hay que procesar esos duelos que van incidiendo en nuestra vida. No es como que, ya lo vi morir y pues ya acabó. No, o sea, sí genera un impacto porque no es lo mismo, a lo mejor, un anciano que ya sabemos que está más cerca de, a un niño, o a un recién nacido, o a alguien por un accidente o por un intento de,
¿Cómo, o sea, sí logras ver esas diferencias o tu propia experiencia te ha habituado o te ha llevado a generar una especie de, pues estar más desapegada, ¿no? Hasta con la... Yo sí lo veo como una experiencia interesante de vida que te va enseñando, que te va aportando, ¿no? Porque ahora estamos y mañana quién sabe. Entonces yo creo que sí te ayuda a vivir de una manera diferente, pero a mí me gustaría escucharlo. ¿Notas alguna diferencia o cómo es? Sí, en el hospital, por ejemplo, ah, sí a veces decimos, pues ya esta persona, ¿no? Por ejemplo, ancianos, ¿no? Como tú lo dices, ancianos, ya muy mal, que dices, ay, pues, Ya mejor que se vaya. pues sí, o sea, realmente está sufriendo mucho, pero también, pues no es lo que querramos nosotros, ¿no? Exacto. O sea, es yo creo que es el ciclo que tiene que pues cubrir esa persona, ¿no? Entonces, sí, sí vemos esa diferencia. Sí hay pacientes también como que sí te queda como la frustración a lo mejor, ¿no? De no poder hacer otra cosa para ayudarlo, porque son jóvenes y todo. Sí, sí es, sí, yo creo que sí, la mayoría vemos esa diferencia, porque sí lo comentamos, ¿no? En casos así, ay, es que hubo este niño o este joven murió muy joven o algo así. Sí, sí lo notamos y sí lo vemos. Nada más que, pues ya, así como que pasa y ya, el que sigue, ¿no? O sea, yo creo que nos hemos como acostumbrado a verlo de esa manera, ¿no? También. Y, y yo creo que no somos tan insensibles porque cuando hay alguien muy cercano a nosotros, pues el solo hecho de sufrirlo, ¿no? Ahí lo demostramos. Entonces no son, yo creo que no nos volvemos insensibles, más bien nos volvemos, eh, ¿cuál sería la palabra? Como, Yo creo que sí es una, no sé si se pueda expresar así, pero para mí sí es una muestra de crecimiento que ustedes van mostrando en sus vidas. Porque si una cosa es que no te importa, porque si no te importara también no harían o no se entregarían. Ya sé que hay de todo, ¿no? Pero no se entregarían como se entregan al cuidado de las personas. Entonces, no creo que sea ese sentido de ser insensibles, sino como que van aprendiendo a relacionarse con la vida y con la muerte, que van de la mano, o sea, es innegable esa parte. Entonces yo creo que a veces, no sé si de manera consciente o inconsciente, ustedes van generando como esta especie de armonía. Y yo sí lo veo como pues, una especie de armonía que se va generando, que se va haciendo este movimiento en nuestras vidas y que lo empezamos a ver la muerte ya como, no como ese rechazo, sino como, o ese apego por rechazo, si se permite la expresión, sino como que te empiezas a relacionar que efectivamente es parte de nuestra vida y no sé si sea como una muestra de que, pues a vivir, a hacer lo que queremos hacer. Yo siento eso, ¿no? Al estarte escuchando, a mí me da como esa interpretación y no es que yo le quiera poner palabras, sino tú me corregirás, pero es interesante porque qué bueno que aprendiéramos a vivir así. Eh, Te cuento, bueno, por la cercanía que tenemos, pues tú sabes, ¿no? Tan estar cercano al fallecimiento de mi hermana y de mi madre, bueno, de mi hermana que falleció en mis brazos, pues para mí fue una enseñanza maravillosa de que, pues hay que vivir, hay que disfrutar, y la voluntad que ella tenía de vivir, hay que verlo también en la voluntad de servicio que tenemos hacia los demás, porque si no, entonces, como para qué estamos aquí, ¿no? Bueno, yo siento mi pensar es ese, más que insensibles, que ya sabemos, hay de todo, pero cómo esto lo podemos expresar, y esto me recuerda a lo que a lo mejor no tiene mucho que ver, y por eso te decía, ¿cómo manejan ustedes esta carga emocional? Porque una vez en un panteón, se me fue el nombre, ¿cómo se les dice? Enterrador o, bueno, él hablaba, un sepultador, no sé, bueno, él mencionaba que cuando hay la diferencia entre una persona cuando fallece por causas naturales, los rostros de las personas ve el dolor natural y cosas de este tipo, a la diferencia de las personas que se desviven. Decía él,
ves un rostro en las personas, en los familiares, hasta los conocidos, o no tan como de enojo, de enfado, o sea, ellos aprenden, ¿no? De pues estar en esa labor. Eh, ¿Cómo leen a las personas y decir, no es lo mismo? Por eso era mi pregunta. ¿Cómo diferenciar o cómo no involucrarse o cómo genera un impacto de decir, oye, llegó este joven y cómo si tenía todo por delante toma esta decisión? Porque además también yo he tenido amigos tuve amigos muy cercanos que tomaron esa decisión. Entonces, ¿cómo ustedes, por eso era mi pregunta, ¿no? ¿Cómo ustedes manejan eso? ¿Les genera un impacto bueno, hablando de María Luisa, ¿no? Concretamente. Yo creo que al principio sí. O- como lo nuevo, el ya estar directamente involucrado, trabajando y todo, sí genera algo así como lo que pasa a veces en las películas, ¿no? De que dices, yo sí, ahorita que lo mencionas, yo sí recuerdo al primer paciente que a mí me tocó amortajarlo, ¿no? O sea, falleció como estaba como estudiante de tercer semestre, algo así, y sí lo recuerdo, era un señor ya grande y todo, y me tocó a mí amortajarlo, ¿no? O sea, fallece y pues te toca, ¿no? Entonces, sí recuerdo que duré como dos días, ¿no? O sea, como la imagen ahí en mi mente, ¿no? Entonces, pero pues yo creo que uno solo o por lo menos yo digo, bueno, si a esto me voy a dedicar, entonces yo no puedo seguir cargándolo toda la vida, ¿no? O sea, entonces sí es esa parte de como que uno solito se hace la idea de que pues así es, ¿no? Entonces ya a través del tiempo dices, ay, bueno, ya uno más y otro, pues ya no, también sin olvidarnos como ese respeto, ¿no? Sin olvidar ese respeto que le debemos al cuerpo, ¿no? Porque al final sí ya no está vivo, pero sin hacer bromas pesadas o algo así, ¿no? Porque al final es como un ritual, ¿no? El, el que ya termina su etapa y lo que nos toca a nosotros, ¿no? Amortajarlo, o sea, taparlo y ya, ¿no? Eso que dices, me gustaría llevarlo y hacerlo con otras preguntas, pero no me quiero ir en ese camino, pero sí es impactante cómo en cuestión de segundos, en un cuerpo en el que había vida, al instante siguiente ya no hay nada. O sea, es que es muy impactante, es que yo siempre les digo, y lo digo de corazón, no lo digo de manera de broma, ojalá que a todos les toque vivir eso. O sea, se escucha fuerte, pero es que eso es la realidad. De tener un cuerpo, ¿cómo lo sientes así calientito y todo? Y de pronto, en el momento siguiente ya no hay, bueno, se dice, ¿no? Ya no hay nada. Hay un libro que te lo recomendaría, de hecho, se llama Experiencias cercanas a la muerte, de Giuseppe Amara. Es un libro espectacular. Y bueno, no, va en esta dirección, ¿no? De cómo en ese momento hay vida, independientemente si se está yendo o no se está yendo, pero cómo todo está funcionando y al momento siguiente empieza como si empezara a irse la luz de poco a poquito, no sé. Es muy impresionante, es muy impactante y yo creo que eso, vivirlo constantemente, por supuesto que desarrolla un carácter, por supuesto que desarrolla a la persona, ¿no? Claro, yo hablo por ti, por la cercanía que tenemos y pues yo ojalá todas las enfermeras fueran como tú, ¿no? Y eso es lo que me lleva a qué impacto genera, digamos, esta vocación de lo que es la enfermería en la vida de los pacientes, pero no solamente en la vida de los pacientes, sino también en las familias. ¿Cómo, cómo lo vives esto? Sí, ¿cómo lo describirías? Esto, el impacto que tienen ustedes como enfermera en el cuidado del paciente, tanto en el paciente como en las familias. Pues yo creo que sí es una relación más estrecha con ellos.
Independientemente, yo, por ejemplo, todo el tiempo he trabajado de noche, ¿no? Y solamente trabajo 3 o 2 veces a la semana. Por lo regular, tres, ¿no? Nuestra relación de los que trabajamos de noche es menos que, por ejemplo, los que trabajan de mañana y tarde. Entonces, yo lo que he visto es que los que trabajan en la mañana y en la tarde, sí la relación es más, eh, como es de más tiempo, o sea, los que trabajan de día son 5 días seguidos. Entonces, sí hay pacientes que se encariñan con las enfermeras, ¿no? O los enfermeros. Y y sí existe como esa relación de decir, ay, bueno, fulanita, ¿no? Me trató bien, incluso eh, hay un cuaderno ahí en cada servicio en donde los pacientes dan como cuando se van, como su cartita, ¿no? Y la verdad es que siempre escriben, gracias a fulanita del turno matutino y del turno vespertino, ¿no? Por ejemplo. Y yo digo, ¿y qué? Las de la noche no... Culeros. Sí. Sí, o sea, entonces, digo, pues sí tiene que ver con eso, porque no es lo mismo ver a alguien todos los días, a que a lo mejor a mí me vean 1 o 2 veces o 3, ¿no? 3 veces a la semana, ¿no? Entonces, ¿no? O hay pacientes que duran muy poquito y dices, bueno, pues ya, ¿no? Así como. Pero yo creo que el impacto sí es grande en el aspecto de la relación, te encariñas, nosotros con los pacientes también, que también tenemos pacientes que meses ahí, 2, 3 meses, ¿no? Y que tú dices, decimos, ¿no? Ya hasta los recibimos de inventario, ¿no? O sea, porque meses y meses y meses ahí, y sí te encariñas con ellos, o sea, esa parte de que ya te conocen, te llaman por tu nombre, nosotros a ellos, o sea, ya es la relación como más estrecha, ¿no? Entonces, sí hay un impacto, con los familiares lo mismo, ¿no? O sea, hay familiares que incluso nos agradecen todo, ¿no? O sea, y que al final a veces uno dice, bueno, pero pues no me agradezca porque es mi trabajo, ¿no? Es parte de mi trabajo, pero sí, así como tú dices, el impacto pues es grande, ¿no? Mira, es interesante para mí escuchar esto y sí, agradezcan a los de la noche, no sean culeros. ¿Por qué lo menciono? Porque, pues sabes, mi hermana todo el tiempo los años de vida que tuvo lupus, y ya las últimas, bueno, cuando falleció y que yo me estuve haciendo cargo de ciertos trámites, me encontré una de las doctoras, y no era la enfermera, era la doctora, y me reconoció, y pues le dije que iba por lo de mi hermana, y me dice, ¿y cómo está? Le digo, no, lo que pasa es que falleció. O sea, vi su cara, o sea, porque llevaban pues tanto tiempo, ¿no? Atendiéndola. Y luego me llama también la trabajadora social para preguntarme que... No me acuerdo exactamente por lo de de su riñón y todo este asunto de trasplante de riñón. Y y le comento, no, lo que pasa es que falleció. O sea, o sea, y tú escuchas, eso fue por teléfono, pero ¿cómo? O sea, sí escuchas el impacto que les genera, y más cuando hay pacientes que llevan tanto tiempo relacionándose con ellos. Entonces, yo creo que no solamente con el paciente, por eso te preguntaba qué impacto también generan con la familia, porque también hay familias o hay personas que afortunadamente al día de hoy, yo no he perdido la esperanza en la humanidad, aunque a veces de pronto vemos ciertas cosas que dicen, no, ya que caiga el pinche meteorito, ya, de una vez, vale madre, pero, y que de pronto dice la familia, tienen cierta gratitud hacia las enfermeras, hacia los médicos, y por eso digo, porque a veces ustedes tienen ese vínculo, ese acercamiento cuando están atendiendo al paciente y el familiar. O sea, por eso te preguntaba, ¿qué impacto, cómo es esa cercanía? ¿Cuál es esa relación? ¿Es importante, no es importante con el familiar? Sí, yo creo que sí es muy importante porque
De ahí se deriva a lo mejor que ellos se den cuenta cuál es nuestra atención, ¿no? O sea, dentro de todo yo sí he tenido pocos pacientes, pero sí que están los familiares ahí y a veces yo, por ejemplo, sí los dejaba ver, ¿no? Todo lo que a lo mejor me tocaba hacer a mí para que ellos vieran. Eh, lo que nos toca también enseñarles, ¿no? Enseñarles cuando ya a lo mejor se van a casa, mire, hágale esto. Y hay familiares que sí lo llevan al pie de la letra. Entonces, es como en conjunto, ¿no? Nosotros les enseñamos, pero ellos también colaboran para un mejor bienestar del paciente, ¿no? Entonces, de esa manera, pues sí, es la forma, ¿no? En que nos relacionamos y podemos ayudar al paciente mejor. Claro, y también lo menciono porque también es que a veces los familiares como que no ayudan mucho. Y no es que yo haya sido un familiar ejemplar, lo que pasa es que me acuerdo de pues conocí a mi hermana también, era todo un personaje, ¿no? Y en una ocasión, como hubo ciertos años consecutivos que el 24 escogía la cabrona para que la internáramos en el de la nutrición, ¿no? O sea, si está separada la familia, pues la juntamos, chingues, aunque sea en el hospital. Y entonces sucede que dicen, puede pasar a ver a su familiar, y en eso paso, y la estaba cambiando, de hecho era un hombre, la estaba cambiando el enfermero, entonces la tenía como una bebé, como cambiándole, y yo, pues bueno, pues espero, y no creas que se cohibió él ni nada, o sea, hizo su trabajo, termina, y yo le digo, no mames, estaban limpiando la pantufla, ¿no? O sea, ya empiezo a bromear con mi hermana, le digo, que no mames, yo te vi tan tranquila, no te da pena, dice, a estas alturas ya lo que más se perdió es la vergüenza, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Que hay personas o familiares que de pronto pueden ser medios problemas en ese tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh. Y es a lo que voy, ¿no? Que, o sea, nosotros, y es la intención de estos videos también, escuchar este tipo de vocaciones y cómo también nosotros como familiares, en estos casos, ser empáticos, o sea, ser cuidadosos, dejar también a las personas hacer su trabajo, porque hay de todo, ¿no? Hay personas, y más en estos tiempos, ¿no? Sí, aparte sí hay familiares que de plano ellos dicen, no, yo no hago eso, ¿eh? O sea, y a veces nosotros decimos, bueno, pues ya, sí nos toca, pero ¿qué va a hacer cuando se lo lleve a su casa, no? O sea, pacientes que se van a dar de alta o algo así, ¿qué va a hacer allá? O sea, ¿quién lo va a hacer? Y sí también tenemos pacientes, sobre todo ya adultos mayores, que llegan deteriorados ahí al hospital porque en su casa no, aunque sea con familiares, que también tenemos de los otros, ¿no? Abandonados, ¿no? De asilos o algo así, ¿no? Que dices, bueno, pero pacientes que vienen de su casa y que uno se sorprende porque dice, ¿cómo? O sea, no le hicieron nada, ni siquiera lo movían, o sea, con úlceras, con todo, que al final decimos, si supieran hacerlo o quisieran hacerlo, no sé, no estarían así, ¿no? Y a nosotros nos toca hacer todo lo que a lo mejor ellos no hicieron o hicieron mal, ¿no? Sí, es como cuando Andrea se parió, que luego dicen dar a luz, yo digo parió, pues ni que hubiera puesto un foco, ¿no? Y era la cesárea, pues, o sea, ¿y quién lo hace? Pues yo, pues, ¿quién lo va a hacer? O sea, no, le ponía entonces, tenemos que estar conscientes de que hay que perderle el miedo a determinadas situaciones y muchas veces nos escudamos, es que no tengo carácter para esto, no tengo para estas situaciones. La vida nos va a empujar, entonces es lo que tenemos que aprender a hacer ciertas cosas. Ok, no te vas a dedicar, pero también cómo ayudarle al paciente y a los enfermeros, a los médicos, a hacerle la vida fácil, porque muchas veces lo terminamos complicando ¿no? En lugar de ayudar, aquí a veces aplica, ¿no? Más ayuda al que no estorba, ahora le abra hacia ya sabes dónde, no estorbe, y por eso también
te hacía esta pregunta porque hay personas también muy imprudentes de que, ¿y por qué le está limpiando? ¿Y por qué le está haciendo eso? ¿Y por qué? Pues porque se acaba de zurrar, porque no puede hacerlo ahí. Entonces, eh, ¿cómo, cómo concientizar? Que también queremos hacer con esto, ¿no? Concientizar. Y todo eso que comentas me lleva a la siguiente pregunta es, ¿qué es lo más gratificante? Yo sé que has tenido muchos pacientes, pero ¿cuáles son esas cosas como más gratificantes que te encuentran, ¿no? O sea, nosotros como Arthur y yo que también estamos de este lado de la medicina también alternativa y complementaria, que de pronto nos encontramos situaciones o experiencias de vida que son muy gratificantes, muy hermosas. ¿Cuáles son como esas experiencias o qué podrías decir que te ha dado esa gratificación? Mm, pues yo creo que el solo hecho a veces de pacientes que a lo mejor llegan mal y que tú los ves irse a su casa bien recuperados, yo creo que esa es una satisfacción grande. Y al final la aplica en conjunto, ¿no? Porque hablando de enfermería, pues somos los 3 turnos, ¿no? Y el estar ahí y cambiarlos, hay pacientes que de verdad, te decía, llegan muy deteriorados y que tú dices, ay, no creo que se va a morir, ¿no? Y a través del tiempo, ya cuando los ves, tú dices, lo transformamos, ¿no? O sea, y incluimos todos, ¿no? Todos los que de alguna manera estuvimos ahí. Hablando de enfermería, pues yo creo que más enfermería, ¿no? Sí, los médicos hacen su trabajo de a lo mejor curaciones y todo, pero a quien le toca a veces darles de comer, eh, moverlos, estarlos cambiando constantemente para que sanen mejor sus heridas y todo. Yo creo que eso es lo más gratificante, ¿no? Sí, yo sé los médicos y todo, pero ahorita no estamos hablando de esos culeros. No, a lo que voy que yo creo que sí, los médicos hacen esta labor, no lo estoy quitando mérito, no, por supuesto, tienen su función, pero yo creo que esa parte, como decía Hipócrates también, ¿no? Al paciente hay que mantenerlo calientito, cuidado, bien comidito. Yo creo que eso lo hacen la parte del área de la enfermería. Y yo creo que a veces pasa de largo, porque me lo he encontrado mucho con las personas que platicamos y de pronto parece que pasa de largo cuando tenemos un familiar. Por eso soy enfático en eso, quiero concientizar, a ver esa parte que hacen ustedes, pero a veces no solamente es esa gratificación también de las personas que se van caminando a su casa, sino que a veces también es, yo sé que esto genera muchas controversias y no sé por qué da tanto pinche miedo cuando es la realidad. También ayudarle a la persona al bien morir. O sea, acompañarlo a esos pacientes que son de mucho tiempo y que de pronto sabe uno no la va a librar, no la va a brincar para el otro lado. Pero cómo acompañarlo. Y sí he visto personas que tienen esta vocación de enfermería que dicen, no, vamos a darle calidad de vida aunque esté en el hospital, aunque esté aquí. Y muchas veces eso sucede y yo creo que también eso es gratificante, acompañar, contener esa... Hablabas de tanatología, pero a veces ustedes también manejan esa parte de tanatología de cómo ayudarle a esa persona, cómo acompañarla, cómo contenerla, cómo darle lo que a veces los culeros, los de los familiares no lo hacen. O sea, yo creo que eso es también gratificante. ¿Has tenido alguna... o tú cómo ves eso? O me viajé. No, yo creo que eso también es muy gratificante. Fíjate que ahorita que tú dices eso, yo lo viví más con mi paciente, el, el que tuve particular, que el que se dializaba. Ah, ok. Entonces, lo viví más con él ahí, haz de cuenta, siento que por ejemplo, en el hospital, obviamente sí es un paciente conocido, ¿no? Y eso cambia mucho. Pero, por ejemplo, en el hospital sí he tenido muchos pacientes y como que son muy rotatorios, ¿no? Así de, ¿no? Entonces como que no te clavas tanto en eso. Pero con este paciente sí era como, lo conocía muy poco, la verdad. Pero cuando empecé así como a tratarlo,
sí te involucras mucho, Mucho más. mucho, mucho. Aunque no sea de tu familia, de verdad te involucras. O sea, quieres ayudar. O sea, quieres de verdad ayudar demasiado, pero llega un momento en el que dices, bueno, pero es que, o Se sale de sea, tus manos. ajá, se sale de mis manos, no soy su familia, tiene familia, o sea, y si su familia no se preocupa, entonces yo como por qué, ¿no? O sea, sí entra La controversia, somos sí, humanos, sí, ¿no? como esa parte. Entonces, a mí sí me tocó esa última etapa de él, en donde eh, creo, bueno, más bien incluso hasta el último momento de su vida, creo que yo estuve ahí. Y haz de cuenta lo que tú decías, ayudarlo de verdad al bien morir. Porque dentro de todos sus problemas, él ya neurológicamente estaba muy deteriorado. Sin embargo, a mí me tocó estar ahí y de verdad nunca lo había vivido así Tan de cerca. tan de cerca. Exacto. Oye, pero perdón, yo me acuerdo que nos platicabas de él cuando en las clases de yoga, pero estás hablando un tiempo, o sea, que ya Ya murió, falleció. ajá. Ah, mira. Él Sí, me acuerdo que nos platicabas de él. sí. Entonces, te digo esa parte, yo como mi trabajo profesional acá en el hospital, yo no lo he vivido así, haz de cuenta que tuviera un paciente y que estoy viendo como sí veo cómo se mueren y todo, pero es actuar, ¿no? Ujú. Así, y vamos a hacerle esto, y el carro rojo, ya no podemos hacerle nada, algo así, ¿no? Y ya lo que sigue, ¿no? Porque obviamente estoy en un trabajo, Claro. pero con este paciente sí fue esa parte de estar ahí, y me tocó de decir, bueno, ¿y qué hago? O sea, de verdad, ¿cómo puedo, Contribuir, o sí, sea, hacerlo sentir mejor, ¿no? o hasta querido, ¿no? Ajá, Claro. sí. Entonces a mí sí me tocó ya cuando empecé a ver que cómo su respiración era, pues cada vez más Menos. lenta, más lenta, más lenta, y sí estar ahí checándole, ¿no? Porque tenía la presión demasiado baja y, y sí me tocó esa parte de decir, bueno, ¿y qué le digo, no? O sea, me está escuchando, o sea, sí sé que me está escuchando porque está todavía vivo, ¿no? Pero todo lo que yo le diga, sí de verdad va a ayudar o cosas así, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue, agarrarlo y decirle, obviamente es un hombre, estoy yo aquí con usted, no tenga miedo, no sé a dónde, no sé qué sigue después de la vida, no sé en dónde está, no sé a dónde va a ir, pero no sienta miedo, yo voy a estar aquí con usted. Eso fue lo único que yo se me ocurrió, ¿no? Y así como que de decirle, ya pues váyase tranquilo, usted ya cumplió aquí su ciclo, no sé si haya que pedir perdón, la verdad, no, yo no lo sé porque eso está como más, pues no lo he vivido, ¿no? O sea, no lo sé, pero es lo que puedo hacer por usted. Y nunca lo solté, de verdad. Así como que lo agarré de la mano y casualmente su respiración empezó menos, 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 hasta que ya. Oye, ¿qué experiencia has hecho que se me enchine el cuero? Que se me Sí, de, enchine de la piel. verdad. Es impactante. Y de verdad, lo que tú decías ese rato, ahora yo te puedo decir que a mí me gustaría hacer lo mismo que hice con ese paciente, con las personas con quien yo quiero. Claro. Mis papás, mis hermanos, o con quien pueda, ¿no? Porque yo creo que eso, no sé, como que yo lo siento, que ese momento es muy difícil. O sea, aceptar que ya no vas a estar, Sí. aceptar que te estás yendo, que
no sé, o sea, yo creo que pasan muchas cosas, ¿no? Por tu mente. Sí, pasan bastantes cosas. Entonces, sí, yo esa parte sí me gustaría, por ejemplo, con mis papás o eso, digo, espero que lo pueda hacer, ¿no? Hay que ponerles este video por si se ocupa. No, Sí. fíjate que esto es muy bonito, por eso, de hecho, lo último que se va es el oído, por eso a nuestros muertos, en ese momento, si tenemos experiencia, como dices, es muy interesante, no les dejemos de hablar, Exacto. hay que seguirles hablando, em, porque si el último que se va es el oído. Entonces, importantísimo hablarles. Oye, ha sido muy bonito platicar esto contigo. ¿Qué le dirías a las personas que tienen dudas? Más que un consejo o sugerencia, ¿qué les dirías a las personas que, como tú, se quisieran dedicar o que les llame o que tengan este llamado interno de quererse dedicar a la enfermería? ¿Qué les dirías? Ya para ir concluyendo. Pues que viéndolo de la parte como emocional, espiritual, hasta energética, Sí. es una profesión muy bonita. O sea, la verdad es que independientemente del trabajo físico, a veces, sí es una profesión muy, muy bonita en ese Muy aspecto. gratificante. Y gratificante, exacto. De la otra parte, a lo mejor del trabajo como tal, sí es pesado. O sea, de verdad, físicamente, yo creo que de todo el sector salud somos las que trabajamos más físicamente. O sea, a lo mejor hay quienes nos critican que porque no leemos, que porque los médicos y todo eso, ¿no? Pero, pero yo creo que nos llevamos el trabajo rudo, o sea, somos las que más trabajamos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque un médico a lo mejor da indicaciones, ¿no? Y a nosotros nos toca hacer todo eso que está plasmado en una receta, en una hoja, todo eso nos toca a nosotros. El cambiar a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, el moverlos y todo, eso nos toca a nosotros. Y nosotros, te digo, llevamos todo lo más pesado, ¿no? Pero aún así, yo creo que yo me regreso al principio, ¿no? Sí debemos de tener cierta vocación, Sí. vocación definitivamente porque hay quienes se imaginan que la enfermería Sí, sí, es sí. solamente inyecciones, signos vitales y ya, Pues ¿no? hablan desde el desconocimiento, ¿no? O sea, Sí. hablamos a lo pendejo. Sí, y no va más allá, ¿no? Es o sea, sí, y hablando nada más te digo, de las actividades, ¿no? Son muchísimas actividades las que nosotros hacemos, no, decía bueno, ahorita recordé, ¿no? Que decía una compañera, ay, mi mamá dice que de qué me canso si solamente inyecto. O sea, es inyectar. Pues no, o sea, eso creen, ¿no? Que nada más es la inyección y todo. No, no, o sea, son muchas actividades atrás de eso, ¿no? De esta vocación. Oye, qué bueno ha sido escucharlo de boca tuya. Y mira cuántos años de conocernos y no habíamos platicado algo así. Entonces, por eso yo disfruto estar haciendo esto. Invitar a la concientización que le demos el sentido, la importancia, que no hay vida pequeña, que cualquier actividad, vocación o trabajo requiere de algo, requiere de nuestro conocimiento, requiere de amar lo que estamos haciendo. Así que qué bueno haberte escuchado. Y son dos preguntas, aunque alguna ya me la contestaste más o menos, pero la quiero volver a hacer. ¿Por qué aceptaste esta charla? Ya viéndolo después de haberla tenido. Pues te digo, yo creo que se me quita el miedo, porque sí hay personas que a veces me han dicho, es que a ti no se ve que estés nerviosa o algo así, pero bueno, no se me ve, pero por dentro sí, de verdad que yo no soy tan así de exponer, ¿no? O sea, la verdad, esa es una parte. Y la otra, pues que conozcan un poquito de mí. Darle voz. Ajá, Claro. exacto. Ahorita tocó esa parte, ¿no? Pero de, de,
la profesión de enfermería, ¿no? Pero hay una historia muy larga detrás de todo eso, Después te ¿no? voy a invitar para que nos hables de las caries, ¿no? Eso está medio ojete, ¿no? Te imaginas meter, a veces huele más feo la boca que otros lados, pero bueno, ya platicaremos. Yo creo que te voy a tener que invitar a una segunda para que nos hables, porque tienes también esa carrera. Y ahora, esta pregunta, ¿qué te llevas de esta charla? ¿Qué me llevo? Pues obviamente la experiencia de hablar en público, eh, eso por un lado. Y por otro, yo creo que también expresar muchas cosas que a veces no lo contamos, ¿no? No lo platicamos porque pues no te lo preguntan, ¿no? Entonces el expresarlo también yo creo que es una forma de manejar nuestras emociones, ¿no? Claro. Tú me preguntabas ese rato, ¿no? De que cómo manejamos a lo mejor todo eso, ¿no? Yo creo que en lo personal yo sí lo lloro. O sea, yo sí soy así de llorar, ¿no? Y yo creo que de leer algunas cosas y todo, yo digo, pues sí, porque yo cualquier sentimiento, pues yo lo manifiesto llorando, ¿no? Entonces, siento que es una buena práctica para manejar las emociones. María Elisa, muy agradecido de que hayas aceptado esta charla. Darles voz, que seas vocera de tus compañeras enfermeras, nosotros ser más conscientes del trabajo que hacen. Así que no solamente es inyectar nalgas y... No. Es mucho más que eso. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros con estas charlas. Más que una entrevista, es poderlos escuchar. Como les digo, estoy muy contento de ver su lado humano de todos los que han venido. Y de verdad, muy agradecido de que hayas estado aquí. Qué bueno que hayas aceptado esta invitación. Muchas gracias. Yo nada más quiero decirte que igual agradezco tu amistad, agradezco la confianza, agradezco esta oportunidad, porque al final es una oportunidad, ¿no? Y quiero terminar con esto. En la entrevista que le hiciste a Andrea, uh-huh, ella mencionó algo que no sé, como que me resonó, ¿no? En mi cabeza de que a veces tenemos la vocación, las habilidades y todo, y no necesariamente tenemos que ser como famosos, ¿no? Uh-huh. Sino ni famosos ni tampoco esa parte del dinero, ¿no? Del sí, dinero, sino simplemente las tenemos, a lo mejor no se nos da tanto lo de la economía, ¿no? En este caso, pero yo creo que lo más importante es que estemos felices con lo que hacemos, ¿no? No voy a decir nada más con eso. Más que con eso, cerramos. Gracias por tus palabras. Gracias por cerrarlo tan bonito. Un abrazo, bendiciones. Nos vemos en el próximo capítulo.